Atlanta, por Nueva Vida 97.7. Una pavera en el momento equivocado. Te entró una pavera en el momento equivocado. Este es el tema. Prepárese para que nos cuente el suyo. Qué malo es eso. 787-993-9700. Me tiro yo al medio adelante. Tírate, porque yo también tengo una. Qué malo y difícil. A los que nos da una pavera a los que nos da una pavera de manera a la menor provocación y que empezamos y no podemos parar. Yo me cuento ahí. Lo que pasa es que, ¿cómo te digo? En la escuela, todos los muchachos sabían que si me hacían reír un poquito, era imparable. Y me lo hacían de maldad. Te la hacían de maldad. Y entonces yo empezaba a reírme como un loco a mitad de clase, y ellos tenían la gracia y la capacidad de parar de reírse. Pero yo no. Y al final la maestra me regañaba a mí. ¿Entiendes? ¿Cuál es el chiste, Fernando? ¿Sabes? Entonces, y yo de que esto me está haciendo reír, pero es que ellos no se están riendo. Sí. Y era nada más que por molestarme, ¿sabes? Pero en medio de una clase, en la escuela, pues tú sabes, te podía costar un problema. ¡Wow! A ti te da una pavera en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Cada rato yo vivo eso con Amaury. Cada rato me hace reír porque sabe que me va a dar la pavera. Fernán, y yo soy de las que pierdo la voz. Cuando me da una pavera, me pongo bien ronca. Wow, no puedo hablar. Se te tranca la... Sí, me tiro al piso. Wow. No sé, me esmonguillo. Pues a mí me dio una pavera. Bueno, me han dado varias. Yo cogí clases con un sacerdote. Y nos hicimos bien amigos, sacerdote y yo, en la universidad. Entonces, el profesor tenía una muletilla y yo no me podía concentrar por la muletilla. O sea, era una cosa, entonces ninguno de los dos nos podíamos concentrar y nos sentábamos juntos. O sea, no eran pupitres, eran mesas, y yo siempre me sentaba con el sacerdote. Y entonces él estaba en los 60 y pico de años, yo lo quería muchísimo, muchísimo. Y un día el profesor, delante de todo el mundo, nos dice: oye, ustedes dos siempre se están riendo, siempre están hablando. Nos dijo delante de todo el mundo, pero nos dijo riéndose. ¿Y sabe lo que dijo mi amigo el sacerdote? Le dijo: yo le voy a decir qué es lo que pasa. Es que Moraima me distrae diciéndome las muletillas que usted dice. Me tiró al medio. Sí, porque él aplicó, o sea, yo digo la verdad, la palabra me dice, hay que decir la verdad. Exacto, imagínate, el sacerdote al fin no puede mentir. Yo le voy a decir la verdad, profesor. Moraima se pasaba distrayéndome a mí, me echó la culpa de todas las muletillas que usted dice durante toda la hora de clase. Mira, Fernán, a mí me dio una pavera porque yo decía, mira, pero ¿por qué le dijo Así que todo el salón terminó riéndose y el profesor también, pero yo tuve que irme al baño a reponerme porque no podía parar de reírme, porque jamás pensé que él me iba a tirar al medio. Ay, Dios mío. Oye, hay situaciones y reuniones. Hay reuniones. O sea, cosas que son bien... Mira, por ejemplo, yo estoy acordándome de que siempre que íbamos a la iglesia, discípulos de Cristo, yo nací en la iglesia Discípulos de Cristo de Sierra Bayamón, en el tiempo de la hermana Celsa Agosto de Díaz, nada más y nada menos, que en paz descansa. Y chica, había un hermano, yo nene, te estoy hablando de 4, 5, 6 años, había un hermano que se sentaba al lado o al frente de nosotros, de mami, papi y yo, que le daba con cantar los himnos y los coritos, pero pitándolos. Entonces, aquello para mí era una cosa como bien graciosa, tú sabes, me daba mucha risa el señor. Sí. Tú sabes, Cristo rompe la cadena, todo el mundo cantando y él pitando. Ay, de verdad. Oye, yo he escuchado a gente así, pero no en el culto. En el culto y todo el mundo bien contento, lo más chévere, pero para mí eso era un chiste terrible, tú sabes. Y empezaba a reírme y después no me podía parar. Y, o sea, cuando el cántico paraba, que empezaba la lectura de la palabra, el mensaje, yo estaba debajo del banco. Sí, porque uno le da vergüenza. Sí, entonces, mira, alguien por aquí está escribiendo: Moraima, hemos visto tus live que te vas en una pavera. Un brote, cierto. En estos días hice un live con Amaury, pero a todo esto la gente comienza a reírse sin saber. Ellos se ríen de mí porque a mí me dio una pavera, pero fue algo que Amaury dijo, un chiste interno, que yo pues era la única que lo entendía y me fui en un brote. Entonces la gente se va en el brote conmigo, pero no saben de que yo me
me río. Sí. O sea, me pasa mucho. Alguien está diciendo aquí en el WhatsApp de Nueva Vida, mi esposa no puede ver a nadie caerse porque le da un ataque de risa, y es verdad. No, y hay cosas... Y no es que uno se burle, no es que la gente se burle, es que yo he visto personas que le da un ataque de risa cuando otros se caen. Ajá. Bueno, una pavera en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Cuéntenos el suyo, 787-993-9700. Vamos de inmediato por acá. Adelante, Ruta, buen día. Buen día. ¿Se nos fue? Se nos fue. 787-993-9700. Buenos días. Buenos días. Mira, mi anécdota comienza en una oficina de recursos humanos. Ajá. Una compañera encargada de los planes médicos le está tratando de explicar a un empleado que él tenía que tener el plan dental. Y el empleado no lo quería porque el empleado decía que no lo necesitaba. Ajá. Ella le decía, todo empleado, todo el mundo necesita plan dental. Él abre la boca y le enseña. Y ella dice, ay, disculpa, yo no sabía que usted era... Y no lograba la palabra. Pero otro compañero de otro cubículo dice, mira, y a mí me ha dado una pavera. Ay, Dios pero mío. que me arrastré. Bendecidos, hermano. A ver. No, y que hay gente que se queda bien seria, tú sabes. Ajá. Y hay que se puede molestar porque tú estás... Sí. O sea, a veces, cuando todo el mundo se ríe no hay problema, pero cuando alguien se queda serio o está interrumpiendo con tu risa un momento serio, pues ahí es que se pone difícil. Cierto. Adelante, buen día. Dios les bendiga, buenos días. Hola, Buenos buen día. días. Primera vez que llamo. Ay, qué te bueno, celebramos, bienvenida. eso es. Sí, qué bueno. Es que el tema me gustó mucho y yo soy de las personas que me río bien duro y es como dijeron por ahí, me lo hacían para reírme. Exacto. Y después ellos eran los que no se reían porque yo tardaba en reírme, seguía riéndome. Pues Sí. esta ocasión fue en la funeraria del papá de una de mis mejores amigas. Ay. Y estábamos todo el corillito de las amistades Ajá. y me hicieron reír. Ay, Y estuve riéndome, entonces mi risa es contagiosa y después los otros se siguieron riendo y tuvimos que salir afuera porque no parábamos de reír por la pavera. wow. Y eso fue en el funeral del papá de mi mejor amiga. Pero ella estaba riéndose también, así que... Claro. Ok. Sí, que por lo menos ahí, pues más o menos. Pero qué difícil, ¿verdad? Porque tú no te puedes... O sea, es que habemos algunos que no nos podemos parar de reír. Ajá. yo no me puedo parar y me río bien duro. O sea, a mí cuando yo no puedo parar de reírme es precisamente cuando es en un contexto serio, ahí es que se me pone la cosa complicada. Pero todo el mundo está riendo, no hay problema, pero cuando hay una reunión importante o algo así, ahí es que se complica. Alguien escribe acá, una compañera se ríe por los nervios, le da ataque de risa cuando está nerviosa. ¿Hay gente que le pasa eso? Sí, yo sé de gente que se ríe con los nervios, pero a ella le pasó en un velorio. Hubo que sacarla de la capilla porque no paraba de reírse, como en el caso anterior. Y era por los nervios. Y era por los nervios. Por los nervios. ¿Sabes lo que es eso? Fíjate, sí, ¿no? Y el que Una no, capilla. el que no lo sabe, pues imagina, mira, esta se está burlando ahí. Sí. Ay, Dios mío. Sí. Qué fuerte. Adelante, buenos días. Buenos días. Hola, cuéntanos. Estoy deleitando con el tema y díganle a Moraima que esa risa de ella es la que levanta a uno en las mañanas, da ánimo y energía. Qué linda. Me gozo contigo y con todos ustedes. Gracias. Mira, yo voy a contar algo que pasó hace como 30 años. Ajá. Fue en una funeraria. La familia de mi esposo, son unos charlatanes, son cristianos, pero son unos charlatanes. Entonces mi esposo fue a darle el pésame al caballero que perdió a su esposa. Mira, y él, en vez de decirle lo siento mucho, que me dijo congratulations. Ay, Dios mío. Y eso empiezan ellos a reírse. A reírse. Ellos, los hermanos. Los otros se quedaron como pasmados, la gente y el Señor. Pero ellos todavía hoy se acuerdan de eso y se estornillan de la risa. Pero fue un momento un poquito embarazoso, pero rieron como entonces, ¿sabes? Bendito. Mira, yo lo hubiese arreglado. Felicitaciones, está en los brazos del Señor. Exacto. Llegó. Porque es que llegó, lo logró. Ay, qué Ay, fuerte. no es fácil. Continuamos en ruta. Muy buen día. Muy buen día. Buen día. Háganse el mental picture de dos Ajá. militares, una formación, un batallón, todo el mundo en atención, y dos militares en plena pavera tratando de contener
riéndose y terminando cuando uno terminas de reírte y haces como un puerquito. Oh, ¿Qué? Bien duro. sí, Pero sí. bien duro, todo el mundo en silencio y este servidor riéndose como una plena pavera y terminando como un puerquito en atención. Wow. Ven acá, ¿y qué pasó al final? ¿Qué hicieron? pasó? Bueno, practiqué los push-ups. Exacto. No. Ahí se acabó la risa. Sí. Cualquiera. Dios me los bendiga. Cuídate, bye. Embarazoso. Paveras en el momento equivocado. Así es, en ruta, buen día. Buen día. Buen día. Amén. Dios te bendiga, Moraima. Dios te bendiga más. Saludos. Amén. Esto pasó en la high. Está el maestro regañándonos porque nos pusimos a hacer avioncitos y uno de los avioncitos de mi compañero cayó frente al escritorio de él. Uf. Él se para molesto, el maestro, y cuando nos va a regañar, nadie sabía que ese maestro tenía caja de dientes. Oh, no, Ajá. no. Porque había tenido un accidente cortando la grama, se tropezó, se cayó y se dio en la boca y perdió varios dientes. ¿Qué sucede? Él, en vez de agarrarse con la mano la caja, él lo trataba de hacer con la misma boca. Entonces hacía Entonces, ustedes se podrán imaginar que nos tuvimos que salir del salón a reírnos tan y tan fuerte. El problema después era cómo entrábamos al salón pensando en esa situación por la cual le había pasado. Pero para. O sea, Ya. él tenía una caja de dientes, ustedes le tiran un avioncito frente y él se molesta, lo va a recoger y se le cae la caja. No. Él nos va a regañar puesto que el avioncito cayó encima de su escritorio. Ajá. Está molesto. ¿Qué hacen tirando avioncitos cuando se supone que estén haciendo la tarea? Pero cuando se molesta tanto que se para y empieza a gritarnos, mira, ¿qué ustedes están haciendo con esto? Entonces ahí mismo se le sale la caja. Ay, papá. ¡Ea! Él en vez de cogerla con la mano, empieza a tratarla de cogerla con la misma boca. Entonces pega a hacer un sonido, como moviendo la quijada hacia arriba y hacia abajo. Ay. Ustedes se podrán imaginar, estudiantes de superior, tuvimos que salirnos fuera del salón a reírnos. El problema era cómo entrábamos después pensando en esa situación. Sí, no, el resto del año se echó a perder, o sea, cada vez que entraban, cada día era el mismo. Bueno, después nos llevó a tener un poquito de misericordia con él, explicándonos lo sucedido, que eso le sucedió de joven y los traumas que pasó ya o en lo que le hacían la situación, porque fue un gasto imprevisto. Ajá. Pero de verdad que, y otro rapidito, estamos en un quinceañero y uno de mis amigos va a felicitar a la quinceañera y le pregunta, ¿y qué? ¿Cuántos son? Se podrán imaginar. Está en un quinceañero y le pregunta, ¿y qué? ¿Cuántos cumple? ¿Cuántos cumple? Bueno, ahí los dejo, Dios les bendiga. Dios te bendiga más. Listo, ensíllalo. Aló, buen día. Buenos días. Se fue por acá, adelante. Hola. Sí, baja el radio, bájalo. Buenos días. Ahora. Mira, te voy a explicar rapidito. Ajá. El pastor predicando. Ajá. Yo no puedo ver una persona cabeceando en medio de la predicación, en medio de un culto, que se está quedando dormido. Porque a mí me da una pavera tremenda, nada más de ver la persona durmiendo. Y por más que tú tratas de no mirarlos, siempre los ojos se van hacia ese lugar. Terminamos con el pastor llamándome la atención desde el frente y diciéndome, si tienes algo que decir, por favor, dímelo aquí ahora. Y como 4 hermanas muertas de la risa, entonces, como se dice, riéndose de mí ellas, entonces, después que nos estábamos riendo del caballero que estaba cabeceando así, dormido, entonces empezaron a reírse de mí porque el pastor me llamó la atención a mí por culpa de eso. Uy, qué feo. Ay, desde arriba. Pavera en el momento equivocado. Buenos días. Mira, a mí me pasó que mi abuelita murió. Y pues, y entonces había un señor que le faltaba una pierna, un vecino, que tenía una pierna artificial. Sí. ¿Qué pasa? Pero yo padezco un poco de los nervios. Entonces cuando yo entro para ver a mi abuelita, rompo a reírme, pero una pavera de risa que eso era increíble.
Entonces sigo y sigo. Y de momento entra el señor que le falta la pierna. Y él la quería como una madre. Dice, ay, mi madre. Y se le ha salido la pierna y cayó para atrás arriba. Yo me reí. Ay, Dios. Eso sí que eso sí fue tremendo. Y de lo que oí del soldado, yo soy veterano, también me pasó una pavera en fila, en atención, y eso me costó 2 meses de pase. No me dieron pase por 2 meses, no podía salir a ningún sitio y a lavar olla. Wow, y a montar el papa. Para que tú veas. Sí. Lo que hace un una ataque pavera de risa en mal donde- momento. Tú Sí. sabes que a mí me dio una pavera, Fernán, porque yo tenía un compañero que era bien despistado, pero bien pero una cosa, Más que tú. más que yo. Era un compañero de una junta donde yo soy parte. Y pues dentro del grupo, ¿verdad? Dentro de esa junta iba una persona en representación. Cuando tú no puedes ir, cuando tú eres miembro de una junta y tú no puedes ir, tú autorizas un representante. Muy bien. Pues a esa junta iba un representante de una persona. Ajá. Entonces esa persona había muerto hacía más de un año. O sea, más de un año había fallecido y el representante seguía yendo por él, no habían nombrado uno en propiedad. Ok. Y esta persona de esta junta tan y tan despistado le dice en una delante de todo el mundo, oye, mándame el fulano, saludos a fulano de tal que hace tiempo no lo veo, se le olvidó que había muerto hace un año y medio. Ay. Fernán, no fui yo la única, varios nos fuimos en un brote allí, porque como es tan despistado, Mire, mi hermano, el hombre representante se le murió. ¿Tú no te acuerdas? Qué terrible. Buen día. Ay, señor. Aló, buen día. Hello, buenos días. Buenos días. Fin de semana. Igual, mi amor. A mí me da una pavera cuando voy a contar alguna anécdota que me ha pasado en mi oficina y es más la risa y nunca puedo contar el chiste. Termino corriendo a ir al baño porque no puedo. Así que... Esas paveras que uno comienza a decir, mira, me pasó esto y mira, me pasó esto y al fin y al cabo nunca termino de decir el chiste porque no puedo, con la risa no me deja. Nunca contaste nada. Nunca conté nada. Y entonces aprovecho, acabo de pasar por el expreso y hay una guagua en fuego. Oh, ¿en qué área? En el expreso, están en la marginal, más o menos cerca de cuando uno coge el envío para la Plaza América, que está en Residencial Canales. Ajá. Ahí hay una guagua de esta tipo Ford de cajón, como de un tipo de guagua que tiene escalera, como de un handyman. Oh, sí. Y me partió el alma. Ay, Dios, ojalá todo esté bien. Sí, vamos porque sé que debe de ser su guagua de trabajo. Sus habichuelas, como uno dice. Claro, Así Y mismo. está completamente en fuego. Ay, Gracias por la información. Gracias a Dios que pasaban 2 policías en motora y pararon el tráfico. Ya cerraron el tráfico, ya comenzó el tapón. Bueno, Gracias muchas por la información. Gracias por el detalle. Vamos a estar Así pendientes mismo. de cualquier otro incidente. Bueno, ahí está. Estas son las cosas que pasan. Eso es. Sí.